¿Por qué no oigo nada? Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, Bu- gracias a Dios. buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Bien, chicos, bueno, bienvenidos a una sesión más de la asignatura Cultura de Paz. El día de hoy, pues nos corresponde lo que es la sesión número 8. Y en esta ocasión, pues vamos a estar hablando o a continuar dialogando acerca de lo que son los derechos humanos. Ese va a ser el tema a seguir, y digo a seguir porque lo iniciamos la semana pasada con respecto a eso. Hay un punto muy importante que quiero hablar, pero voy a esperar que estén la mayoría ya casi finalizando el video con respecto a las semanas que vienen. Que nos corresponde la sesión número 9. Pero, bueno, eso lo voy a tocar ya al final, ese tema. Apenas hay 8 participantes, espero que se vayan anexando conforme va transcurriendo el tiempo. Recuerden siempre poner su nombre en el chat de aquí de la sesión Zoom para después sacar yo la lista de la asistencia. Aquí en el chat de la reunión, si aparece el chat, ahí me ponen su nombre, por favor, para yo ir anotando la asistencia. Bien, vamos a hablar, el tema de hoy también es un tema bastante sencillo y corto realmente, ¿verdad? Sin embargo, pues no significa que no sea, que no sea importante. Siempre todos los temas pues, tienen algo relevante, algo muy importante y algo que quizás nosotros desconocemos y que vamos a conocer en esta sesión. Bien, vayan poniéndome sus nombres en el grupo, por favor, perdón, en el chat de la reunión, sus nombres completos. Muchas gracias. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Hoy nos corresponde lo que es la sesión 8. Siempre seguimos con el tema de la unidad 5, lo que son los derechos humanos. Y vamos a empezar a hablar acerca de esta palabra, pueblo. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos acerca de pueblo, quizás tenemos el concepto, ¿verdad?, de que pueblo es alguna localidad dentro de lo que es la zona rural de una ciudad, de un país, ¿verdad? Tenemos, sí, lo que pasa es que cerca hay un bebé, pues realmente el ruido se escucha. Pero me escuchan a mí, ¿verdad? Me escuchan mi voz. Sí, maestra. Ok. Entonces, como les estaba comentando, cuando hablamos de la palabra pueblo, nos estamos refiriendo a un conjunto de personas que se consideran de una sola entidad. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Nicaragua, la parte de la zona de la costa caribe, ellos tienen su propio grupo étnico. Es decir, es un grupo de personas. Permítanme entonces, voy a reiniciar para ver si se escucha mejor.
Ok, chicos. Bien, entonces como les estaba comentando, cuando hablamos de pueblo nos estamos refiriendo a un conjunto de personas que se consideran de una sola entidad, es decir, que pertenecen a un mismo grupo étnico. Les ponía el ejemplo de la zona de la costa Caribe, por ejemplo, el grupo étnico de los mosquitos, un ejemplo, ¿verdad? O sea, es un grupo de personas que pertenecen a ellos solo a ese grupo étnico como tal. Si bien es cierto, eso es lo que nosotros podemos conocer de pueblo, pero en el plano internacional la palabra pueblo pues realmente tiene una connotación más intensa. Por ejemplo, nosotros podemos pertenecer al pueblo centroamericano, un ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos pertenecer al pueblo eh, del continente americano, es decir, siempre la palabra pueblo va a estar relacionado con un grupo de personas, un grupo étnico específico, ¿verdad? Por ejemplo, los latinos, el pueblo latino, o sea, pertenecemos a un grupo étnico diferente a, por ejemplo, a los rusos, por ejemplo, ¿verdad? O al tipo de los Estados Unidos. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con la palabra pueblo. ¿Por qué traigo a colisión lo que es este concepto? Porque vamos a estudiar básicamente lo que son los derechos de la tercera generación. No sé si en algún momento ustedes han escuchado acerca de este término, los derechos de tercera generación, que también son conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos. Eh, Básicamente, cuando hablamos de los derechos de tercera generación, nos estamos refiriendo a esos derechos que contemplan situaciones o cuestiones que son de carácter supranacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de supranacional? Es decir, que trasciende las fronteras de un país. Aquí estamos hablando ya en el ámbito internacional, ¿verdad? Y que estos derechos de tercera generación, que también se le conoce como el derecho de la solidaridad o el derecho de los pueblos, van persiguiendo un objetivo específico. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues mantener lo que es la paz. Al hablar, ¿verdad?, de supranacional, estamos hablando de una paz mundial y de un ambiente sano, o sea, en vivir dentro de un ambiente sano. Entonces, en eso básicamente consiste lo que son los derechos de tercera generación. Son derechos que contemplan situaciones supranacionales que salen ya de las fronteras del derecho nacional y que tiene como objetivo principal buscar lo que es la paz mundial y un medio ambiente sano en donde nos podamos desarrollar cada uno de los ciudadanos que pertenecemos a estos derechos de la tercera generación. Cuando surge, por decir así, lo que son los derechos de la tercera generación, fue en el año de 1979 por este señor Karel Bassat, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estambul, Francia, y en cada una de las generaciones se cristalizan nuevas categorías de derechos. Vamos a conocer en esta sesión cuáles son todos estos derechos que abarcan lo que contempla, ¿verdad? De los que menciona y habla los derechos de la tercera generación. Pero siempre guiándonos, ¿verdad?, con los objetivos que tienen estos derechos, que es mantener la paz, es decir, las relaciones pacíficas entre los países, y un ambiente, el derecho que tenemos los ciudadanos de vivir en un ambiente sano. Entonces, esta es la lista, chicos, esta es la lista de todos los derechos de la tercera generación o derechos de los pueblos que están consagrados, ¿verdad?, en esta clasificación de derechos. Tenemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Alguien ha escuchado o ha estudiado un poco acerca de lo que significa la palabra autodeterminación? Pregunta. ¿Hay alguien que ha escuchado o que sabe, conoce lo que es el concepto de autodeterminación? No, maestra. Autodeterminación. A ver, estudiantes de Derecho. Larisa.
Yo creo que autodeterminación es, digamos, o sea, qué tan Yo tengo la, motivados o qué yo tan tengo, decididos estamos, pues, como a hacer algo. Disculpe, Larisa, pienso que no le escuché muy bien. ¿Se vuelve a repetir, por favor? Sí, digamos, autodeterminación es como, por ejemplo, yo estoy ahorita bien determinada en completar mi carrera, a pesar de que sé que es como algo bastante complicado, entonces esa es como mi determinación, pues, que yo misma me doy. Pero si quisiéramos llevar este concepto, ¿verdad? De autodeterminación o sea, a lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que son los derechos de tercera generación, ¿cómo creen ustedes que pudiéramos aplicar? Alex decía que tenía el concepto. sí, un concepto con mi propia palabra. Bueno, la autodeterminación, digo yo, profe, que podemos definir por nosotros mismos quiénes somos y quiénes deseamos ser sin ser controlados de otras personas o a la fuerza, ¿me entiende? Y podemos elegir qué podemos ser en nuestro futuro. Eso es con mis propias palabras. Ok, muy bien, y es muy excelente y válido el concepto. Pero les pregunto, si lo aplicamos ya en esfera, ya en la parte nacional, por decir así, ¿qué podemos decir que es la autodeterminación, Kevin? Maestra, Más que todo, Kevin, creo, podría ser también. Kevin y después María Victoria, Ok. según en el orden que levantaron la mano. bueno, yo creo que la autodeterminación va más en el ámbito nacional, es a la toma de decisiones, que un estado sea el que tome sus propias reglas y es el que siga pues, sí, sus propias reglas, más que todo que ellos den sus propias reglas y pues seguirlas. Muy bien, gracias Kevin. María Victoria. Es casi igual como el compañero, para nada más que digamos que con los habitantes o los pueblos que tienen una determinación sobre lo que ellos quieren, o como por ejemplo la política, digamos así, de que no, de que ellos tienen consensualmente decir, ok, vamos a hacer esto sin necesidad que nadie los obligue a hacerlo. Muy bien, muchas gracias, María Victoria. Sí, dice Josué Tapia en el chat, dice que nadie te imponga bajo un criterio lo que define otra persona. Es elegir libremente sin que otra persona influya en tu decisión. Sí, eso lo está en los conceptos a manera, a título personal, ¿verdad? O sea, a nivel personal del ser humano. Pero cuando ya lo llevamos a la esfera nacional o a una esfera más grande que es la esfera internacional, cuando hablamos de la autodeterminación, y específicamente la autodeterminación de los pueblos, bueno, nos hacemos referencia tal y como ustedes estaban Maestra, compartiendo con, ¿sí? una pregunta, pero autodeterminación se refiere a nivel nacional, ¿verdad? Sí, a ver, estamos hablando de derechos de tercera generación. Estamos hablando de que los derechos de tercera generación es en un ámbito internacional, ¿verdad? Y por ende, si nosotros como países pertenecemos a lo que son los derechos de tercera generación, Nicaragua pues, también está incluida ahí, estamos hablando de una esfera ya en un plano internacional. Por eso es que uno de los derechos que abarcan, que son los derechos de la tercera generación, es el derecho a la autodeterminación. Y a eso voy. Tal y como ustedes mencionaron, el derecho de la autodeterminación está basado en lo que es la libertad. ¿Pero qué libertad? La libertad que tienen los estados de poder definir, por ejemplo, su estatus político, por ejemplo, su estatus económico, el estatus social, sin la injerencia externa. Es decir, que nosotros como estados somos un estado soberano, que tenemos la potestad, por decir así, ¿verdad? Y el poder de poder escoger, de poder decidir nuestro propio destino como nación. Y a la misma vez de poder ejercer nuestra soberanía sin la dominación externa o dominación alguna de otro país o de otro estado.
Eso es la autodeterminación. Bueno, Kevin Delgado en el chat dice, la autodeterminación es la toma de decisiones de un país, exactamente. Que estos sean respetados y que ningún otro Estado pueda interferir en esas decisiones respetando la soberanía. Muy bien, Kevin, exactamente. Eso es autodeterminación de los países. Así como ustedes me dijeron, profe, que la autodeterminación es que yo tome mis propias decisiones. Okay, entonces, si lo llevamos a un plano internacional, es que cada Estado pues, tome sus propias decisiones sin injerencia externa, o sea, sin que otro Estado venga a exigirnos que tenemos que comportarnos de cierta manera. Eso es autodeterminación. Bien, pero sigamos con la lista de lo que son los derechos de la tercera generación. Aparte de la autodeterminación de los pueblos, también tenemos el derecho a la independencia económica y política, el derecho a la identidad nacional y cultural, es otro de los derechos de la tercera generación. El derecho a la paz, que es básicamente uno de los objetivos que persigue lo que es los derechos de tercera generación o derechos de mantener la paz mundial. El derecho a la coexistencia pacífica, es decir, mantener la paz, mantener la armonía entre los estados en el plano internacional. Derecho al entendimiento y a la confianza. Agarré unos calcetines también. ¿Cuál? Unos negros que están bien. Pongan por favor sus micrófonos. ¿Por qué te me en llevaste los silencio. calcetines? Chicos, ¿Cómo no? voy a revisar. Siempre lleno aquí toda. Ok, ya lo silencio. Bien, tenemos también lo que es la cooperación internacional y regional. Nosotros como Estado partícipes, ¿verdad? De lo que es el derecho internacional. No lo oí bien, maestra. Pongan sus micrófonos en silencio para que podamos escuchar mejor. Voy a silenciarlos de todas formas. Voy a silenciar a los que están con el micrófono encendido, por favor apáguenlo. Y bien, estamos hablando sobre la lista, ¿verdad?, que existe sobre los derechos de tercera generación. La justicia internacional es otro de los derechos de tercera generación. El uso de los avances de las ciencias y la tecnología es otro de los derechos de tercera generación. La solución de los problemas alimenticios, como el hambre, ¿verdad?, que existe en muchos países, demográficos, educativos, ecológicos, hay países en donde el problema de los alimentos es un problema serio realmente. El medio ambiente, el uso de los derechos que se contemplan en estos derechos de tercera generación, el derecho a vivir en un ambiente saludable, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permite una vida digna. Todos estos son derechos de tercera generación. Si bien es cierto, el hecho de que pertenezcan a los derechos de tercera generación no significa que no existieran antes. Simplemente es que los derechos de tercera generación vienen siendo como un reforzamiento de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, si ustedes se fijan, toda esta lista que está aquí, todos son derechos que ya estaban contemplados en los derechos humanos. Simplemente no tenían como un nombre específico, por decir así. Entonces, vienen en esta cumbre, ¿verdad?, que se realiza, crean los derechos de tercera generación y ya los nombran con nombres y apellidos. Ya ahora sí se llama derecho a la paz, ahora sí se llama el patrimonio común de la humanidad, pero son derechos, chicos, que ya existían previamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ciudadanos y como seres humanos, por el simple hecho de existir, tenemos derecho a todos esa lista, ¿verdad?, de derechos que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De los derechos humanos de tercera generación son una actualización, que es lo que yo les estoy comentando, es una actualización de la Carta de 1948,
están motivados por una serie de preocupaciones globales propias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, principalmente el deterioro del medio ambiente. ¿Cuántos años tenemos de estar escuchando estos temas del medio ambiente? Si ustedes se fijan, son temas que se comenzaron a iniciar a tocar un poquito más a fondo en lo que es el siglo XX, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. No sé cuántos de ustedes alguna vez escucharon acerca sobre la capa de ozono, el problema que había con la capa de ozono. ¿Cuántos de ustedes escucharon acerca de eso? Se oía decir que se venía deteriorando por lo mismo que nosotros los seres humanos estamos dañando el medio ambiente. Como por ejemplo antes con los carros que la gasolina quemaba y todo eso se iba a la capa de ozono y la iba haciendo delgadita, maestra. Algo así oí decir. Sí, o sea, eran temas que quizás antes del siglo XX no se hablaba mucho de eso. No. Entonces, al igual que el tema del medio ambiente, pues la lista que yo les enseñé anteriormente eran derechos que básicamente estaban como desactualizados, ¿verdad? Entonces, estos derechos de la tercera generación vienen a actualizarlos, vienen a actualizar y ahí es donde aparece la lista que les acabo de enseñar con los derechos que ya estaban consagrados en la Carta de 1948, pero que se vienen como a reforzar, ¿verdad? O a actualizar, por decir así. Entonces, ¿por qué surgen estos derechos de la tercera generación, que también se le conoce como derecho de los pueblos? ¿Por qué surge? Bien, si estamos hablando, ¿verdad?, de que los objetivos que persiguen los derechos de tercera generación es mantener la paz y a la misma vez es crear, o sea, que todos los estados tengan un medio ambiente saludable. Dígame, Josué. Buenas noches, estimada. Buenas Buenas noches, noches. chicos. Bueno, también surgen debido podríamos llamar, viene de cara a lo que es generalmente la diplomacia pasada. Todo se arreglaba bajo guerra, todo se arreglaba bajo violaciones de derechos humanos, que un país tenía injerencia en otro, y también viene de cara a la necesidad de que que los países más pequeños que no se encontraban o que o había desarrollo no podían tomar decisiones propias porque había una potencia que quería tener autodeterminación, y también de ahí nace lo que es los derechos de autodeterminación de los pueblos. Exactamente. Por eso es que, siguiendo con los objetivos que yo les estaba comentando, los dos objetivos principales son esos, ¿no? El mantener la paz, porque tal y como usted lo mencionaba, recuerden de que, o sea, la historia está llena de guerras, ¿verdad?, entre estados. Y lo que se busca en el plan internacional es precisamente pues, mantener la paz social, mantener la paz mundial entre los estados para evitar más enfrentamientos, más muertes, ¿verdad? Entonces, al igual que todas esas declaraciones, la declaración de las Naciones Unidas, la declaración universal de los derechos humanos, todo eso es lo que busca la paz mundial. Y estos derechos de la tercera generación pues no se quedan atrás. Ese es su objetivo, básicamente. Pero además de eso, también hay algo muy importante, que es el tema del medio ambiente, que tal como estábamos hablando anteriormente. Y esto va dirigido también, chicos, a esos países grandes que, si bien es cierto, pues al tener un mayor tamaño de geográfico, pues ellos contribuyen un poco más a lo que es el medio ambiente. Aquellos países, como por ejemplo Nicaragua, que son tan pequeños,
nivel mundial, pues somos como uno de los muy pocos que hacen un daño Profe, no sé significativo. si solamente soy yo, pero no se le escucha muy bien. Sí, es cierto, profe. Qué raro eso. Sí. Bueno, Yo le escucho algo bajo, profe. ¿algo bajo o no me escuchan? Yo escucho Muy- como interferencia. Yo Se algo escucha como bajo. bajito. Sí, se escucha bajo. Ok, ahora. Sí se escucha. Ahora se escucha bien. Ok. Bien, entonces siguiendo con la clase, dice, en el año de 1948, cuando se aprobó la sensibilidad medioambiental, era prácticamente inexistente. O sea, este tema de lo que es la sensibilidad medioambiental era un tema que estaba en desuso completamente, o sea, desfasado. Nadie hablaba sobre este tema. Los países se hacían como dicen, ¿verdad? De la vista gorda. Y pues básicamente ya fue a finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, cuando se comienza a hablar acerca del derecho al medio ambiente saludable. Por eso, en este tema, ¿verdad?, de lo que son los derechos de la tercera generación, ahí sí ya se habla de manera explícita y de manera un poco más directa lo que es el derecho que nosotros como seres humanos tenemos de habitar en un medio ambiente saludable. Y a la misma vez, pues, de evitar, ¿verdad?, que los países más grandes en potencias sigan destruyendo el medio ambiente y podamos gozar de un ambiente saludable donde vivir sin tantos estragos. ¿Me escuchan? Necesito saber si me escuchan para seguir hablando. A ver, alguien que diga si me escuchan o no. Se escucha pero bajo, maestras, pero bueno, yo le oigo, no sé, mi compañero. Ok, bueno, entonces viene una pregunta para todos. Te digo para todos, pero si quieren levantar la mano y contestar. Bueno, el tema de los jóvenes. Según ustedes, ¿verdad?, según sus conocimientos, según sus criterios, ¿quiénes son los jóvenes? Dice la pregunta. Y cuando digo quiénes son los jóvenes, me refiero al rango de edades que ustedes consideran a una persona joven. Steven López. Buenas, profe. Pues yo considero, ¿verdad?, que ya a partir de la preadolescencia podría decirse que como a los 13 ya se podría considerar un joven, hasta los 25, 26 tal vez. Se dice, maestra, con mi punto de vista, que la juventud se acaba eso de la edad cuando ya cumplís 30 y donde ya te volvés una persona ya más adulta y más madura. ¿Alguien más? ¿Alguien más? compañero. Sí. No. ¿Por qué? No te digo. Dice Eric Gutiérrez. ¿Quién es la que está hablando? Pongan su micrófono en silencio, por favor. Dice Eric Gutiérrez, las personas jóvenes son desde los 15 a los 25 años donde se determina la juventud, dice Eric. Bien, no andan tan mal, ¿verdad? Según lo que es las Naciones Unidas, ellos tienen su rango para establecer la juventud. Según las Naciones Unidas, el rango en que podemos clasificar a una persona como joven es entre los 15 y los 24 años de edad. También, entre los 15 y los 24 años de edad se considera una persona joven. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la historia de la juventud en la ONU. Ese tema, el papel fundamental que tienen los jóvenes dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, falló por un año. Las Naciones Unidas han reconocido durante mucho tiempo
que la imaginación, los ideales y esa energía que proyectan los jóvenes, pues básicamente son vitales. ¿Para qué? Para que el desarrollo se continúe dentro de las sociedades donde habita la juventud. O sea, un pueblo sin jóvenes pues realmente está destinado, ¿verdad?, a colapsar. ¿Por qué? Porque la juventud es lo que impregna esa imaginación, esa chispa, esa energía, son los que le dan básicamente pues esa vibra a la sociedad para que ésta se siga desarrollando. Entonces, los Estados miembros de las Naciones Unidas reconocieron que la gran importancia que tiene el papel de la juventud para la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1965. Y fue ahí cuando se aprobó la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y entendimiento entre los pueblos. Si bien es cierto, pues los jóvenes quizás no tengan tanta experiencia, sin embargo, esa energía que nos caracteriza es de vital importancia para el desarrollo continuo de una sociedad. Por eso que la ONU pues, le dio, ¿verdad?, ese papel importante. Josué levantó la mano. Con respecto al tema, me ha llamado la atención mucho porque hoy en día se han creado, obviamente con el apoyo de la ONU, de la sociedad civil, organismos internacionales, se han venido creando distintos foros y espacios, tanto políticos, de organismos internacionales, donde se incluye la juventud en materia diplomática, en materia de políticas públicas. Y esto es parte de lo que es la tercera generación de derechos humanos. Se creó un protocolo, no recuerdo el nombre, pero sí quedó establecido en lo que es la ONU para que los gobiernos lo firmen y sea parte vinculante de los estados, sea ratificado por cada estado. Así es. O sea, se determinó que el papel de la juventud es son un pilar fundamental para que una sociedad se vaya desarrollando. Entonces, 2 décadas después, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 conmemoró lo que es el Año Internacional de la Juventud, Participación, Desarrollo y Paz. Y esto, pues, obviamente, ¿verdad?, quienes fueron los protagonistas, por decir así, de este acontecimiento, pues fueron los jóvenes, ¿verdad? Según el Programa de Acción para los Jóvenes de las Naciones Unidas, se propuso lo siguiente. En primer lugar, los derechos, ¿verdad?, que tenían que gozar los jóvenes. Tenemos la salud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud? Asegurar que los jóvenes tengan acceso a la información y servicios de salud asequibles y amplios, incluso en el caso de enfermedades relacionadas con el estilo de vida elegido por cada uno de los jóvenes, ¿verdad? El uso indebido de estupefacientes tenía como objetivo el eliminar el uso indebido de estupefacientes por los jóvenes, las drogas y todos los derivados, ¿verdad?, que pueden existir del uso de las drogas. La justicia juvenil tenía como objetivo lo que era la reducción de la participación de los jóvenes en actividades delictivas y poderlos reinsertar, ¿verdad?, a la sociedad de una manera sana. Las niñas y los jóvenes tenía como objetivo promover la igualdad de género. Recuerden de que la ONU siempre ha estado hablando acerca de este tema de la igualdad de género. El conflicto armado, esto tenía como objetivo promover una cultura y un entorno de paz entre los jóvenes. El medio ambiente tenía como objetivo asegurar la concienciación ecológica de los jóvenes, es decir, que trabajaran en pro de lo que es el medio ambiente. Las actividades de esparcimiento, así como todas las personas, los jóvenes también tienen derechos al esparcimiento, ¿verdad? Pero un esparcimiento de manera segura, un esparcimiento de manera sana, en donde puedan de una manera sana poder construir esos derechos, poder gozar de esos derechos sin el uso de violencia, por ejemplo,
y sin caer en actos delictivos. Y el uso también de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que tenía como objetivo el lograr ese acceso universal, es decir, que todos los jóvenes pudieran tener acceso a lo que son las famosas TIC, ¿verdad? Que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo esto fue lo que se desarrolló en lo que era el Año Internacional de la Juventud en el año de 1985. Bien, hemos llegado al final de la clase, pero ahorita quiero ver, tengo 35 participantes, bueno, 34 con, sí, incluyéndome. La próxima semana, el miércoles, cae el 19, y el 19 de julio, ¿verdad? Entonces, es feriado. Quiero escuchar si tienen, bueno, voy a proponerles de que la clase del día miércoles la recibamos el día jueves. No sé ustedes, quiero escucharlos, porque el miércoles 19 pues, es feriado. Entonces no sé si no vamos a tener clase, pero sí la tenemos que reponer otro día. Entonces lo que yo estaba proponiendo es el día jueves a la misma hora a las 7. Quiero escucharlos. Hola, profe. Creo que no puedo porque tengo clases de mercadeo los jueves a la misma hora. Pero es que tenemos que reponerla, sí, chicos. Sí o no, la tenemos que reponer. A menos que quieran recibirla el propio miércoles. ¿Los escucho? Si no hablan ahorita, entonces yo paso el comunicado y yo digo el día y la hora en que lo vamos a hacer. Yo simplemente les estoy Profe, diciendo... debería preguntar si, o sea, si tienen inconveniente en recibir la clase el día miércoles, más bien. Pues eso es lo que yo les estoy preguntando, pero ninguno habla. Yo no Yo tengo no- problemas por el miércoles. No, yo tampoco. Ok, lo dejamos El el día 19, Yo no el tengo miércoles, problema. maestra. Yo tampoco. Yo no tengo problema ese día, yo puedo conectarme. Para mí Yo está bien también, igual. entonces. ¿Está bien? Yo con gusto. Quedemos Ok. miércoles, profe, igual. El Vemos miércoles, profe. profesor. Ok, Sí, o sea, Yo puedo el miércoles, no hay problema. ok, nos queda menos de un minuto, entonces la clase sería el miércoles 19 de julio a las 7 de la noche, ¿ok? Está Dele, bien. pues, Ok. Pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra, Buenas noches, gracias. buenas noches, profe. Buenas noches. buenas noches, igual, adiós. Adiós.